Todos están hablando de estado de excepción para aquí y para allá. Nadie se ha dado un tiempo para poder analizar de qué se trata. Bueno, básicamente todos nosotros tenemos un catálogo de derechos y garantías consagrado en la Constitución que se tienen que respetar. Sin embargo, hay ciertos momentos en la vida de un país que por ciertas y graves circunstancias requieren una actuación un poco más decidida de la autoridad y eso justificaría el poder suprimir o restringir algunos de esos derechos constitucionales. En nuestra actual Constitución existen 4 estados de excepción constitucional. El primero es el estado de asamblea, que se establece básicamente para una guerra externa, donde no solamente se pueden restringir, sino suprimir algunos derechos constitucionales. Está también el estado de sitio. A continuación está el estado de emergencia y el estado de catástrofe. El debate ha estado en el estado de emergencia, vigente en la Araucanía, y lo que viene más arriba, se supone. Muchos lo ven así, que es el estado de sitio, así que nos vamos a enfocar en estos 2 estados de excepción. Bueno, el primero es el estado de sitio. El estado de sitio se justifica por la norma constitucional vigente si es que existe una guerra interna o grave conmoción interior. Es decretado por el presidente de la República con acuerdo del Congreso Nacional. Dura 15 días y el presidente puede solicitar su prórroga. Se puede declarar en todo o en parte del territorio y establece este estado de sitio la posibilidad de restringir, no suprimir, libertad de locomoción, derecho de reunión y, ojo con esto último, la posibilidad de arrestar a personas en su morada o en otros lugares no habituales o habilitados para aquello, que son básicamente comisarías y por sobre todo cárceles, ¿no? Y esto es una garantía bien importante. Las personas cuando son detenidas tienen que ser llevadas a un lugar el cual sea conocido también para que se permita saber en qué condiciones está y se pueda resguardar sus derechos. Pero además existe también el estado de emergencia, que es el que está vigente hoy día en la Araucanía. Y este se justifica por grave alteración al orden público, daño o peligro para la seguridad de la nación. Puede ser declarado por el presidente por una duración máxima de 15 días. Si se quiere prorrogar, y esto lo saben bien los diputados, tiene que ser prorrogado por otros 15 días, pero solamente con acuerdo del Congreso Nacional. Ya llevamos un año que cada 15 días se está votando esto en el Congreso. Se debe indicar cuál es la zona en que se va a extender y además se restringe solamente 2 libertades, la libertad de reunión y de locomoción, nada más. Ahora, se establece, y esto también es muy importante entender, que hay un jefe de la Defensa Nacional, no de Carabineros ni de la API, sino de la Defensa Nacional, de alguna de las Fuerzas Armadas, que asume el mando de las Fuerzas Armadas y de orden desplegada en la zona, el control del orden interno de esa zona, además de definir las restricciones al acceso al área donde se estableció este estado de emergencia y también regular el tránsito en ella. Además, el presidente de la República puede delegar todo parte de sus propias atribuciones a el jefe de la Defensa Nacional. Ahora, fíjense, esto es muy importante porque en el debate que se ha dado respecto a esta materia, ¿qué es lo que se dice? Mire, ¿sabe qué? No ha funcionado el estado de emergencia durante un año en la Araucanía. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, pasemos a lo que viene. Estado de sitio. Sí, pero la Constitución no establece de que el estado de sitio se tiene que invocar cuando el estado de emergencia no ha funcionado. No es causal, sino es la causal una guerra interna. O sea, estamos básicamente frente a una guerra civil, ¿no? O una alteración que es gravísima respecto del orden público. O sea, algo que sea más allá que una alteración sustantiva de aquellas que permite un estado de emergencia. Y la única diferencia entre el estado de emergencia y el estado de sitio respecto a la restricción de derechos constitucionales tiene que ver con que el estado de sitio permite arrestar a personas en su morada o en lugares no habilitados al efecto normalmente para aquello, ¿no? Eso lo permite el estado de sitio, el estado de emergencia no. Pero en el resto son exactamente iguales. Entonces la pregunta es, ¿va a mover la aguja? ¿Va a cambiar algo si es que se establece un estado de sitio? Y además, ¿se podrá invocar un estado de sitio porque no funcionó el estado de emergencia en un contexto donde esa no es causal constitucional para invocarlo? Ahora, Mauricio, 2 cosas. Uno, porque es importante entender la figura del jefe de la Defensa Nacional. ¿Cuál es la responsabilidad que le conlleva a esa persona? Y hoy día tenemos estado de excepción de emergencia, pero con algunas características en particular. Sí. ¿Se puede ampliar las facultades de ese estado de emergencia? Sí, mira, tú has dado el clavo en 2 temas que son muy importantes. En primer lugar, cuando el presidente Boric decreta este estado de emergencia, establece cuál es el área
física donde se va a aplicar. Y básicamente lo limita a rutas, caminos, carreteras, ¿no? Entonces, no es que se puedan desplegar las Fuerzas Armadas indistintamente en todo el territorio de la región de la Araucanía. ¿Ya? Eso es lo primero. Solamente un paréntesis, cabe señalar que a pesar de que ha esto ocurrido desde hace un año, igual hemos visto durante los últimos días que en las carreteras, ¿no? E incluso en rutas importantes como la Ruta 5, que une el país de norte a sur, bueno, ha existido paralización de tránsito porque se han quemado camiones, ¿no? O buses. Entonces uno dirá, oye, si están limitados no funciona, ¿de quién es responsabilidad? Bueno, y ahí va lo segundo. Siempre se le echa la culpa al presidente Boric, se dice el presidente de la República el que es responsable. Pero fíjense, en este estado de excepción se nombra a un jefe de la Defensa Nacional y dentro de sus atribuciones legales, esto está en la Ley Orgánica Constitucional de Estado de Excepción, es precisamente asumir el mando de las Fuerzas Armadas y de orden desplegadas en la zona y además estar a cargo del orden interno del espacio físico donde está este estado de emergencia. Entonces la pregunta es, ¿a quién hay que responsabilizar? ¿Quién es la persona que está a cargo? Porque yo no creo que el presidente Boric tenga que ir a La Moneda a hacer planes de seguridad, ahí con un plano para ver cómo se despliegan las fuerzas de orden y seguridad y las Fuerzas Armadas en los caminos. Eso le corresponde al jefe de la defensa. Y yo lo que echo de menos, y esto es una opinión personal, es que se hace mucho escrutinio al presidente de la República, la lógica de la pelea política. Oiga, pero de nuevo, el gorila invisible. ¿Ah?